Peugeot E2008. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77. Hoy os hablo desde las sombras a causa de un problema técnico que nos surgió durante la grabación. En cualquier caso, lo importante aquí es que en este vídeo vamos a realizar la prueba de esquiva y de slalom con un Peugeot E2008, es decir, con la versión eléctrica del Peugeot 2008. En esta ocasión hemos traído la variante de mayor potencia, la que tiene 156 caballos y una batería de 54 kWh de capacidad bruta. Esta unidad lleva el nivel de equipamiento GT, que es el más alto de la gama, y unos neumáticos Continental EcoContact 6Q en medidas 215/60 sobre llanta de 17 pulgadas. El Peugeot E2008, como cualquier otro Peugeot 2008 con motor de combustión, es un SUV que mide 4,30 metros de longitud. Con el motor y el nivel de equipamiento de la unidad que estáis viendo ahora mismo en pantalla, cuesta un poco más de 40.000 euros a fecha de edición de este vídeo. Compite en el mercado contra alternativas como el MG ZS, el Mazda MX-30, el Hyundai Kona eléctrico y el Honda ENY1. Su autonomía eléctrica homologada es de 400 kilómetros, que luego en la vida real se quedan en unos 300 o 350 kilómetros según el tipo de conducción que practiquemos. El nivel de equipamiento GT, el que lleva esta unidad, no implica ningún cambio en el ajuste de la suspensión ni de la dirección que pueda darle una ventaja dinámica. Este Peugeot E2008 corresponde a la segunda fase de la segunda generación del Peugeot 2008. Hace un par de años probamos un E2008 de segunda generación, pero en su primera fase, con el motor eléctrico de 136 caballos y con una batería un poco más pequeña, de 50 kWh de capacidad bruta. También llevaba el equipamiento GT, pero los neumáticos eran diferentes por marca, modelo y dimensiones. Bien, hecha la presentación, pasemos directamente a la acción y veamos qué tal se desenvuelve en esta ocasión el Peugeot E2008. Primero en el slalom y después en la esquiva. Slalom. La salida siempre la hacemos con el acelerador a fondo. Y a pesar de ello, este Peugeot E2008 sale desde parado con tranquilidad, sin que las ruedas delanteras derrapen y con muy poco levantamiento del morro. Pasado ese primer instante, la aceleración se vuelve sensiblemente más intensa. El volante pequeño típico de los Peugeot modernos y la asistencia de la dirección facilitan mucho hacer los sucesivos cambios de dirección. Cuesta poco esfuerzo y no hay que mover mucho los brazos. En el camino de regreso observaréis que hay veces que se encienden las luces de freno. No soy yo el que está tocando el pedal, es el coche, en concreto son las ayudas electrónicas a la conducción que en esta prueba son un pelín bruscas tratando de mantener la estabilidad cuando subimos el ritmo. El tiempo final fue de 25 segundos justos, que son 3 décimas menos de lo que logramos con el E2008 de 136 caballos. Maniobra de esquiva. Aquí vamos con el primer intento, un poco por encima de la velocidad objetivo, pero veamos qué sucede. Muy buenas, pues esta ha sido la primera pasada, creo que ha estado un pelín por encima de 77 km por hora. Y al principio me ha dado buena impresión porque el coche se ha metido bien, ha hecho el primer cambio de sentido bastante incisivamente, pero después he empezado a derivar y ha subvirado y pues he tirado unos cuantos conos. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo porque bueno, el coche parece que va bien, va agilillo, así que vamos a ver qué tal va la cosa. Ahora. Posiblemente al neumático le faltaba temperatura en esta primera pasada porque, como veréis a continuación, en el resto de intentos el subviraje aminoró. Al final conseguimos pasar limpiamente a 76 km por hora. Este Peugeot se nota ágil en esta maniobra, quizás el volante pequeñito ayuda a crear esa sensación, las ayudas electrónicas intervienen, se nota que lo hacen, pero trabajan de manera correcta para no despistar al conductor con su acción y para sacar un buen provecho al agarre del neumático.
Con el anterior E2008 logramos hacer la maniobra 1 km por hora más rápido. Es una diferencia pequeña que puede venir causada por los distintos neumáticos, por la habilidad del conductor, por condiciones de la pista o por un poco de todo. En cualquier caso, las reacciones del Peugeot E2008 nos han parecido satisfactorias. A 76 km por hora, a velocidades inferiores y a velocidades superiores, como os estamos mostrando. No hace extraños, no subirá en exceso y la carrocería se balancea poco. En definitiva, otro Peugeot más que pasa por nuestro circuito y otro Peugeot que rinde a gran nivel en ambas pruebas. En el slalom le falta algo de brío al salir desde parado, pero después fluye bien entre los conos, da la media vuelta con agilidad y bueno, cuando se eleva mucho el ritmo, el control de estabilidad dice basta, pero nos parece una intervención deseable desde el punto de vista de la seguridad. En la esquiva nada que objetar, cambia de dirección bien, el subviraje es moderado, la carrocería se inclina poco y las ayudas a la conducción molestan también poco. Así que le damos un notable bien alto a este Peugeot E2008. Si queréis saber más sobre este coche, os aconsejo visitar la prueba que hay publicada en nuestra web, kilometro77.com, os dejamos el enlace en la descripción. Y os recuerdo que somos una página que publicamos noticias y pruebas de todos los coches a la venta en España desde el año 1999 hasta hoy. Tenéis textos y textos de muchos coches para que paséis un buen rato leyendo. Desde las sombras me despido, nos vemos en el próximo vídeo, gracias por seguirnos, hasta luego.